Qué gusto saludarlos a todos ustedes, queridos amigos de RIT TV, de Contrarreloj, como siempre y como todos los fines de semana, los saludamos con enorme gusto y pues en una circunstancia que tiene que ver con una semana bastante movida y además en el contexto pues de la celebración de la independencia. Pero para hablar de este tema y de otros asuntos, no por eso menores, sino también importantes y para reflexionar, está conmigo mi querido amigo Rolando Lanota. Rolando, buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarte, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Contrarreloj. Es un gusto, como siempre, como cada sábado, escucharlos con mi colega, compañero y entrañable amigo Fernando Galindo, un hombre culto, al cual yo admiro y visionario de la política. Muchas gracias, Rolando. Oye, pues vamos a arrancarnos con el asunto de el grito de la independencia, ¿no? ¿Cómo lo estuviste tú observando? Y creo que ese grito nos puede dar para otros temas que también traemos que son muy importantes. Entonces, pues, ¿te parece si nos arrancamos con ese asunto y el grito de López Obrador ahí en el Palacio Nacional? Con, pues, no sé, una nueva incorporación de frases ahí variopintas, folclóricas, porque cada grito creo que lo hace distinto, ¿no, Rolando? O sea, de pronto le mete alguna frase y el siguiente año le mete otra frase, total que, pues, ¿cuál será el grito? Ya ni sabemos cuál es el grito, ya está tan manoseado el grito de la independencia que ya no sabemos exactamente cuál es el grito oficial que debería dar un presidente de la República. Gracias, Rolando, ¿tú cómo Fer. lo viste? Sí. Pues mira, yo vi como suele ser lo que es López Obrador, una estructuración de masas, de organización, de acarreados, un evento muy al estilo morenista, donde vienen grupos de diversas y distintas zonas del país, de la zona metropolitana del Valle de México. Un grito que además lo hace con contrato de asignación directa a Yasmín Adriana Bolaños López, una mujer que en el 2018 antes no era absolutamente nada, y hoy ya le están asignando 70 millones de pesos en contratos. Todos los gritos los han organizado ellos, las oficinas están en unos multifamiliares de la colonia Doctores, y ahí te habla de la corrupción, o sea, un grito de corrupción, un grito de fantochería, de un circo, el grito como suele hacer. Cuando tú haces el grito de independencia, y los expresidentes lo han hecho, es un grito expresamente de algarabía y de decir viva de la vitalidad, de la fortaleza, de la energía del país. Es decir, que gracias a los héroes nacionales tenemos hoy vida, tenemos patria. Y por eso las arengas son positivas, viva de que se enaltece la figura, sin lugar a dudas. El decir muera implica una transgresión, una tergiversación, perdonen ustedes, directa pues del grito original y de la forma como se daba anteriormente. Y eso nos hace pensar que López Obrador hace una serie de acciones para imprimirle directamente su sello característico. López Obrador es de simbolismos, es un hombre que busca tener un sello característico y lograr cosas o decir cosas que antes no se hacían, pero de forma absurda, querido Fer. Mira, por otro lado, también decirte una larga lista de invitados. Mira, la familia Chávez, familiares del activista del origen mexicano, luchador de derechos estadounidense César Chávez, no vinieron. José Alberto Mujica, expresidente de Uruguay, sí vino. Stella Morris, esposa de Julian Assange, fundador de Wikileaks, y bueno, vinieron Gabriel y John Shipton, es decir, el padre y el hermano respectivamente. La familia Mandela no vinieron. Noam Chomsky, intelectual estadounidense, no vino.
Aleida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara, sí vino. El Dalai Lama, casi me pitorreo cuando vi al Dalai Lama. Mira, el Dalai Lama es un hombre espiritual. ¿Tú crees que va a venir con un merolico asesino de la palabra, como es López Obrador? Un terrorista que denosta diariamente a los opositores. Pues claro que lo mandó a la chingada, mi querido Fer. Perdón por el léxico. Evo Morales sí vino. Que por cierto no es bienvenido Evo Morales y desde aquí se lo decimos. Narendra Modi, primer ministro de la India, no vino. Y tengo un dato muy peculiar. Martin Luther King, tercero, es decir, el descendiente, el nieto, y su esposa. No, perdón, es el hijo del activista por los derechos civiles. Aquí me detengo un poco, Fer, porque es muy clara la denostación y el desprecio que le hicieron a López Obrador. Los invitó el Peje Lagarto. ¿Y qué fue lo que dijo el hijo del activista? No, porque yo no me presto a sentarme a convivir, perdón, en la mesa con la hija de un asesino, de un guerrillero a mansalva, es decir, con Aleida Guevara, porque lo que argumentaron y dijeron además expresamente es que su padre luchó por los derechos civiles de las personas de color en Estados Unidos, por la desigualdad tan marcada que había en los años 60 y bueno, a lo largo de la historia norteamericana, y era una lucha civil y pacífica, es decir, como la hizo en su momento Manuel Cloutier y otros personajes de la resistencia civil y pacífica, sin violencia, ni verbal ni física. Entonces dijeron que no podrían llegar ni podrían asistir a un evento donde iba a estar un representante descendiente del asesino de Ernesto Che Guevara cuando le dice a su padre que le encanta matar. Entonces, el Che Guevara, pues es un asesino directo, un asesino, pues ya sabemos su historia, que ya la tratamos aquí en Contrarreloj, y bueno, no iban a venir expresamente a ese punto porque le dijeron en su cara a López Obrador que no podían estar con este tipo de personajes. Entonces, eso nos da cuenta y pie de que la gente y el mundo ya tiene puestos los ojos en México y saben de qué forma está actuando López Obrador y cómo desdeña las instituciones, cómo ataca a Estados Unidos, cómo hace una serie de cosas directamente. Y yo creo que el grito de la independencia, como lo reitero, fue más una situación de un espectáculo tipo a la 4T, es decir, al chilazo, porque ya sabes que hay que decirlo así. Y cabe destacar que hasta en camiones del ejército, sí, así como lo oyen con la matrícula de la Sedena, hubo personas que fueron acarreadas de diversos puntos de la zona metropolitana de los estados. En Avenida Eje Central, en las calles aledañas a la plancha del Zócalo capitalino, se pudo observar vehículos llenos de gente que descendía y que les eran entregadas una torta, un lunch, y parece ser que en algunos casos hasta 500 pesos se les dio por venir al grito de la independencia. Pero eran cientos de camiones, Fer, decenas de camiones, y también yo creo que más de 100 camiones. Entonces, quiero decirte que en los anteriores gritos que yo pude observar, que inclusive en algunas ocasiones tuve la oportunidad de asistir, al menos los de Felipe Calderón y Vicente Fox, hubo un solo camión de acarreo. Los Sam Lovers se llenan la boca de decir que a Calderón, porque ya saben que nada más atacan como su patrón, nada más atacan a Calderón, le gritaban asesino, según ellos aducen. Pero mira, al final del día es más asesino López Obrador, con su guerra inútil que está haciendo de la Guardia Nacional, que vamos a tocar ese tema. Pues así es, querido Rolando. Yo, a ver, del discurso de López Obrador en el Zócalo y de los invitados, pues bueno, sí, ahí hay como algunos invitados impresentables, como el caso de Evo Morales, también al que evidentemente
rechazamos por el desastre que dejó en Ecuador, por su talante autoritario, porque pues, López Obrador le encanta ser amigo de estos personajes tan execrables como lo son Evo Morales, como lo son Daniel Ortega, como lo son Nicolás Maduro y como son otros tantos amiguitos de la 4T. Y también el hecho significativo de poner a la hija de Guevara, que también coincido con lo que tú planteas, otro asesino, y así sucesivamente, ¿no? O sea, son mensajes que envía de vean quiénes son las personas que están invitadas. Evidentemente, dentro de ellos pues, hay algunas personas que afortunadamente no se presentaron, como el caso de Martin Luther King Jr., que además, pues, como garante del legado de su padre en el tema de la segregación racial, hizo bien. Ahora, es emblemático cómo López Obrador dice muera la corrupción, así como por decreto ya, como si en un grito estuviera sepultada, ¿no? Pero bueno, la gente que se compra esos simbolismos, pues lo ve como con anuencia y dice, ah, claro, ya se acabó la corrupción, ¿no? Y aquí vamos a tener siempre la sección de corrupción donde les demostramos que no se ha acabado y va a seguir. El otro asunto es el tema del racismo y el clasismo, y ahí el tema del clasismo tiene mucho que ver este gobierno porque es un gobierno que lo que ha hecho es polarizar y ser clasista en su propia definición, ¿no? Es un gobierno que finalmente, y contrario a lo que hizo Luther King en tema de la segregación racial, pues este personaje lo que quiere hacer es decir, miren, aquí están todos los buenos, todos los pobres que están conmigo, ¿no? Pobres que él mismo y sus políticas económicas han mandado a la pobreza a una muy buena cantidad de mexicanos. Y esta idea que se ha ido construyendo en México sobre una sociedad completamente racial, clasista, que en el punto del clasismo, sin lugar a dudas, hay clasismo en México en muchos sentidos, pero me parece que una de las condiciones que tiene que tener un buen liderazgo es justo tratar de romper esas nociones de clasismo y separación entre unos y otros, pues para construir acuerdos entre los ciudadanos y ponernos pues de acuerdo en el país en el que queremos. Eso hace un liderazgo fuerte. Pero estos personajes lo que hacen es tomar estos temas que son polarizantes, que son divisorios y que a veces simplifican con generalizaciones que quedan muy bien para los discursos públicos y los discursos patrioteros como los que se avienta López Obrador un día sí y otro también, pero desde las mañaneras, pues siempre está diciendo, miren los conservadores, miren los fifís, miren los que todo tienen y miren a los que nada tienen y que yo los ayudo y que son mis solovinos, porque así él también lo ha mencionado, ¿no? Los trata como mascotas. Y no una vez, ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones en distintos eventos públicos y nadie le dice nada. Bueno, o sea, yo me sentiría ofendido si así me tratara siendo militante y seguidor de un presidente que me ve como eso, como mascota, pues sería indignante para mí como militante, como ciudadano y como persona medianamente crítica, que mi propio líder me vea como eso, nada más. Entonces, me parece preocupante que se sigan poniendo esos temas, pero bueno, es parte de la polarización y es la parte de lo que le gusta a López Obrador. Entonces, este tipo de cuestiones, como ya dijo Rolando, pues también tienen su carácter simbólico para darle pues, una matraca al pueblo bueno y decir, miren, aquí está el presidente y se les planta de cara a estos conservadores y demás. Pero pues la evidencia es otra, Rolando, y sobre todo en el tema de la corrupción, pues los datos, las cifras, la cantidad de recursos desviados, el gasto tan excesivo y sin control de los proyectos emblemáticos de López Obrador, pues nos ponen en evidencia que este es uno de los gobiernos más corruptos y que la corrupción no se mata por decreto ni por una arenga en el Zócalo capitalino, en Palacio Nacional, en un discurso manoseado, sobado,
de un presidente que todo le quedó chiquito. Es un presidente con un talante autoritario, un talante dictatorial, un hombre sin escrúpulos que ha sido un parásito y una sanguijuela del poder durante más de 30 años, ha vivido del mismo. Cuando Ernesto Zedillo le entregaba los sobres de millones de pesos así como vemos al hermano, a Pío López Obrador, Ernesto Zedillo se los mandaba con Manuel Camacho Solís los millones de pesos directamente. Y bueno, eso nos queda claro que efectivamente López Obrador es un hombre que se vende al mejor postor, que sabe negociar con la más ruin de la clase política, y la corrupción vive en sus entrañas, como le dijo Vicente Fox. Habla de que muera la corrupción y la tiene expresamente desde sus hermanos Pío y Martín hasta su prima Felipa y los contratos de Pemex, hasta su colaboradora estrella Rocío Nale, que tiene contratos de toda su familia multimillonarios en 2 bombas, en 2 bocas, en la refinería Olmeca. Y querer decir muera la corrupción, efectivamente, por un tema nada más de querer dejar un sello y que la gente le crea, pues me parecen sumamente patético de un gobernante que quiere dejar huella en el país. Y sí, van a hacer historia, Fer, pero como los hombres más totalitarios, más corruptos, más sinvergüenzas, más ladrones y sobre todo más mediocres, que no dieron ni un solo resultado positivo. Yo creo que, sinceramente, el grito no fue más que un espectáculo, como lo suele montar el propio López Obrador, y que definitivamente tenemos un presidente pues que le encanta el lucimiento y que el foco de atención sea él directamente, y no tener claro hacia dónde van. Ahora, quiero comentar algo respecto a que Santiago Krill saludó en la Cámara de Diputados a José Mujica, y José Mujica, bueno, Santiago le dijo que era el único opositor en esa mesa y dijo, eso es lamentable, sin voces críticas no hay democracia. Justamente también, aprovechando que andaba por aquí Mujica, que a mi punto de vista es de los izquierdosos menos malos directamente que hay a nivel mundial. Y luego sale el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, sobrepasando sus facultades constitucionales al censurar a los ciudadanos, ¿no?, que difieren del gobierno, lo contradicen. El general no puede participar en asuntos políticos. Recordarás el discurso que dijo que aquellos, o sea, siguiendo las mismas arengas y formas de su jefe. Bueno, pues ese fue el grito, Fer. Definitivamente un grito que dejó mucho que desear. Repleto el zócalo de acarreados, no del pueblo realmente, de la gente que sale en las calles y opina cosas negativas del propio López Obrador. Entonces, pues ese es un tema que ya sucedió. Luego el desfile militar, los AMLovers diciendo, cuando le dijo un soldado todo lo que había desfilado, los AMLovers ponen en redes sociales, se me pone la piel chinita, Dios mío. ¿Hasta qué grado llega el fanatismo de estos sinvergüenzas también? De gente que no piensa y que además le compran la dignidad, le compran la conciencia, y al final, por una dádiva que les da, con la mano derecha, con la mano izquierda, los está empobreciendo. Entonces, son cazadores nada más del recurso público, vividores también del recurso público, como lo hace López Obrador, gente frustrada que no sale directamente hacia adelante, si no es con la ayuda de una beca o de una dádiva como hace López Obrador. Este grito me parece que queda para el olvido, y López Obrador, de mí se van a acordar, amigas y amigos, va a ser historia. Y va a ser historia porque va a ser el presidente que más va a destruir México y que nos va a dejar en la ruina y que nos va a tardar entre 15, 20, algunos analistas dicen que hasta 40 años reponernos de las locuras de López Obrador como país. Entonces yo pienso que definitivamente López Obrador
no tiene la más mínima capacidad para gobernar este país. 300,000 personas, dice la Ciudad de México, que encabezaron y vieron el grito de independencia, no, más bien 180,000 el grito y 300,000 personas el desfile militar. Como las cifras las da la Ciudad de México, que es la regenta, ponle que fue la mitad, 150,000 en el desfile y unos 120,000 en la plancha del Zócalo, no más. Y bueno, Fer, tenemos más temas, ¿no? Y nada más para cerrar este tema y irnos a un corte breve. Ajá. Mencionabas el caso de Mujica. Yo ahí sí como también difiero del caso de Mujica, porque tiene la misma lógica de los gobiernos de izquierda en América Latina. Una de las medidas de Mujica fue una ley para restringir la libertad de medios y la libertad de expresión cuando era presidente de la República, ¿no? Trató también de imponer una corte por encima de la propia Suprema Corte de Justicia, porque de alguna manera no quería que los jueces ejercieran sus facultades de manera autónoma. También se comprometió en su momento al tema de la educación y la cultura, igual que López Obrador, y después se alegraba de que no hubiera profesionales en el gobierno, como los que no hay en el gobierno de López Obrador. Y luego terminó rematando con la legalización de la marihuana, pero con el monopolio del gobierno, igual que López Obrador con el litio. Entonces, es la misma lógica de estos personajes que son unos farsantes cuando son candidatos y que luego, cuando son gobiernos, se vuelven unos autoritarios y luego la gente los idealiza y los invita a dar conferencias. Ya ves a Lula o ya ves al propio Evo, ya ves al otro infeliz de Rafael Correa, ¿no? Que dicen, oh, Rafael Correa, grande, ¿no? Uno de los principales críticos de la tecnocracia en Ecuador, cuando estudió toda su vida en universidades de élite en Estados Unidos. Porque esos son unos farsantes que se exhiben de cuerpo entero y que de alguna manera coinciden con la visión del presidente y por eso son los invitados de lujo que tienen, ese nivel de mediocridad, de autoritarismo, de displicencia hacia las libertades que tanto trabajo nos ha costado Al menos, seguir defendiendo. al menos Mujica, a mí lo que me hace un poco de ahí, por eso me atreví a decir esto, fue el asunto de que no se peleó con las inversiones y con el empresariado, fue más moderado. Pero sí, definitivamente pues tienen la misma forma de expresarse, la misma forma de actuar. Que ahora ya vienen las elecciones de Brasil con Bolsonaro y con Lula. Muchos critican a Bolsonaro por su extrema derecha, según ellos, pero es mucho peor la extrema izquierda de Lula da Silva, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ojalá no gane Lula da Silva porque sería otro retroceso enorme para Brasil. Que Claro, efectivamente, no, completamente de acuerdo, ¿no? Ya tuvieron a Lula y luego tuvieron a Dilma y vaya, pues, o sea, yo creo que Lula es uno de los presidentes más corruptos que ha tenido, vaya que Brasil ha tenido presidentes corruptos, como toda América Latina, pero es que ¿sabes cuál es el asunto? Que la izquierda siempre construye como esto que ahora llama la narrativa y construye ciertos liderazgos anclados en, pues en nada, en mitos, Rolando, y esos mitos permean en una sociedad que pues no necesariamente conoce su ejercicio de gobierno ni lo que realizaron durante su gestión, porque si a duras penas en América Latina se conoce lo que hace cada presidente del propio país, imagínate ahora en otros países. Entonces, cuando llegan aquí, los ven como los grandes santones y los venden como ahora sí que el oro y el morro, como cuando venían los de Podemos, ¿no? Que estaban aquí en la Feria del Zócalo, los invitaba Paco Ignacio Chairo II y en la Feria del Libro antes cuando eran oposición y traían la gente de Podemos, Monedero, a Pablo Iglesias y a todos estos personajes impresentables, deleznables, que tienen a España en unas condiciones verdaderamente, pues,
que no habíamos visto, ¿no? De polarización y de decisiones verdaderamente abruptas en materia económica. Pero bueno, así se las gastan estos amigos. Pero como dices, Rolando, hay otros Son temas. unos farsantes, ¿eh? A ver, es que está el Grupo Puebla y está el Foro de San Paulo, de ahí viene su ideología. Y la receta es la misma: empobrecer para mantener, empobrecer para eternizar, empobrecer para manipular, empobrecer para lograr corromper. Así de simple, esa es la fórmula: corromper, empobrecer. ¿No? Pues ahí está, querido Rolando. ¿Te parece que vamos a una pausa? Mismo, ¿no? Vámonos a una Claro. pausa. Saludos a los patrocinadores. Ahora me patrocinó Levi's y por ahí tenemos más patrocinadores. El golazo, el golazo. Vamos a una pausa, querido Rolando. Vámonos. Va a ser una breve pausa, regresamos con otro tema que vaya que está polémico, el tema de la militarización, la alianza y todo lo que ha venido ocurriendo. Oye, Rolando, la gente está bastante molesta por el tema de la militarización, pero también está muy molesta por el tema de la alianza y en particular de la decisión del PRI, de su dirigente Alejandro Moreno, en irse a votar una ley del presidente para extender la presencia de la Guardia Nacional, pues bastante tiempo, ¿no? Bastantes años. Algo que se fue perfilando desde la oposición para que no ocurriera de la misma manera que no iba a ocurrir lo de la reforma eléctrica, pues bueno, se esperaba que de alguna forma hubiera un punto de acuerdo para que esto ni siquiera llegara como una iniciativa del PRI. O sea, ya era, pues sí, la del presidente, pero ahora el PRI lanzó la suya y eso es gran parte de la molestia. ¿Tú cómo ves este asunto? Mira, yo creo que ha sido varios factores y un espectro muy grande, ¿no? Definitivamente creo que Alejandro Moreno Cárdenas no fue lo más razonable para la conformación o para mantener la alianza, y hizo enojar a los dos partidos opositores que estaban con él, que es Jesús Zambrano y que es el propio Marco Cortés. Mira, yo creo que efectivamente hubo una negociación, cada quien sabe cómo mueve sus piezas, cómo la realiza. Ya venía el desafuero directo para Alejandro Moreno para que dejara de ser diputado, y la denuncia penal que venía del estado de Campeche con Renato Sales. Después visita, yo creo que jugó a dos bandas, como lo he dicho, jugó para quedar bien con Chana y con Juana directamente. Porque por un lado, Renato Sales manda la solicitud, ya lo iban a desaforar. Por otro, se frena con el abrazo de Acactempan entre Adán Augusto López y el propio Alito Moreno en la Cámara de Diputados, el secreto o el susurro que se dio entre estos dos actores. Y en ese momento Laida Sansores coincidentemente deja de exhibir audios y una serie de cuestiones que tenía en su poder en el programa, esta porquería del martes del Jaguar, y posteriormente se suspende por ahora las órdenes que tenían de desaforar y de aprender, en su caso, al propio Alejandro Moreno. Y por otro lado, él intentó ganar tiempo y alargarlo, presentar una iniciativa, y lo que dice él, bueno, es que, a ver, el PAN y el PRI han presentado iniciativas constitucionales, ¿yo por qué no voy a presentar una iniciativa constitucional? Lo que también determina, y dice Alejandro Moreno, es que, bueno, a ver, la iniciativa no es una iniciativa que provenga del presidente. Yo me comprometí en la moratoria constitucional directamente en iniciativas presidenciales. Él dijo que iba a votar en contra de la reforma electoral y que todas las reformas que vienen del presidente López, y que esta reforma pues la quisieron lanzar por el beneficio de la gente. La diputada más cercana a Alejandro Moreno, Yolanda de la Torre, la presenta y luego le dice que era una chingona porque pasó su iniciativa con 335 votos, dos más de lo que se necesita para la mayoría calificada.
inmediatamente antes, o más bien inmediatamente después de la aprobación y mucho antes, el propio Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores, ya también dijo que no la van a apoyar y no la van a aprobar. Por lo tanto, ahí ya queda y se muere. El Partido de la Revolución Democrática dijeron que había que esperar la votación, ver cómo se van dando los días y las andanzas, para ver si se retoma la alianza. Por eso digo que quiso jugar a las dos bandas, porque les dice, yo no voy a romper la alianza, quien la rompe en su caso son ustedes. Yo sí quiero continuar con la alianza, voy a seguir votando en contra de las reformas constitucionales, y por otro lado incrementan el periodo como se tenía previsto en el transitorio de la ley de la Guardia Nacional hasta el 2024 en las calles, y posteriormente lo pasan hasta el 2028. Pero por otro lado dice que no quiere romper la alianza, y bueno, pues cada quien está libre de su derecho, ya la historia juzgará a cada quien. Como tú sabes, ha sido invitado de este programa Alejandro Moreno por las circunstancias que hemos tenido por la coyuntura del aliancismo. Definitivamente yo creo que esto, la gente está muy molesta justamente por su actuar. Y bueno, pues ya la historia lo juzgará. Yo lo que te puedo decir es que en el informe en la toma de posesión, perdón, de Esteban Villegas, el gobernador priista que va a entrar a Durango, se encontraron el propio Marco Cortés y don Jesús Zambrano con Alejandro Moreno Cárdenas de frente, y ni siquiera lo saludaron. Están muy molestos con esta parte. Y luego, inmediatamente después, Marco Cortés anuncia que se rompe la relación con Alejandro Moreno. Ojo, con Alejandro Moreno, no con el PRI, que es muy distinto. Y si me preguntas si va a haber alianza en el 2023 en el Estado de México y en Coahuila, te puedo decir que sí, que no creo que la alianza se rompa por esta circunstancia. Están muy molestos con Alejandro Moreno, pero al final del día yo sí lo que creo es que el PAN necesita al PRI y al PRD, el PRD necesita al PAN y al PRI, y el PRI necesita al PRD y al PAN. Porque por sí solos los números no mienten. Pitágoras no era filósofo, y dicen claramente que ganaría Delfina, también dicen claramente que ganaría Coahuila. Bueno, ahí está un poco más cerrado, pero aún así la perderían. Y en el 2024 los ciudadanos no solamente les exigimos que siga la alianza, de verdad, les pedimos y por supuestamente, más allá de exigir, es obligatorio que la alianza continúe. Porque si queremos salvar a México de las locuras que tenemos del bufón de Palacio de Tartufo, como le dice el jefe Diego muy atinadamente, al rufián tiene que continuar esta alianza. Y esta alianza va a ayudar a que México siga creciendo, a que México saque al populismo del país, porque es necesario, urgente e inmediato. Yo creo que movió sus pies Alejandro Moreno. La verdad es que yo te puedo decir que él dice que va a continuar la alianza, que tiene la intención, y yo creo que sí va a continuar, pero me parece que a lo mejor el PAN y el PRI ya van a negociar con otro interlocutor del propio Partido Revolucionario Institucional. A lo mejor negocian directamente con los gobernadores, no sé. Pueden darse muchos factores, querido Fer. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, la molestia de la gente es porque de alguna manera defendieron a alguien que no podía ser presentable frente a la titularidad de la dirigencia del PRI. O sea, los audios, desde luego, obtenidos de manera ilegal, la campaña que se hizo por parte de Laida Sansores y orquestada desde Presidencia de la República, pues fue con el propósito de defenestrar y atacar a Alejandro Moreno. Pero también es cierto que este personaje no hay forma de defenderlo bajo ninguna circunstancia frente a la enorme opacidad de sus recursos, pero también a la cantidad de contratos y triangulaciones que le dio a su familia siendo gobernador de Campeche, y pues el enorme dinero que tiene y que ha salido en distintas fuentes. La gente, digamos que dio por brincado ese asunto. Muchos personajes
que de alguna manera salieron a defender a Alejandro Moreno de todo esto, sabiendo exactamente quién era este personaje, sabiendo que mucho de lo que se decía es completamente cierto, y este personaje les da la cara, no les da la cara, les voltea, en gran medida también creo que en el contexto de lo que ocurrió en el Estado de México, pero también la presión que está sintiendo por parte del asunto del desafuero y de que van necesariamente contra él. También hay que recordar que al principio de los primeros años de gobierno de Alejandro Moreno, ya siendo presidente del PRI, pues se le decía AMLito por su enorme cercanía con López Obrador, hasta que se da el tema de la reforma eléctrica, que es un punto de inflexión, y se le van encima. Entonces, de alguna manera vendió un discurso de no, nosotros somos echados para adelante, nosotros somos fuertes, no, yo no tengo miedo, yo voy a resistir aquí, y de alguna forma se les compró, se les fueron comprando ese discurso muchas personas que veían en su figura y sobre todo en el PRI la posibilidad de ser un dique de contención contra Morena. Pero ahora, frente a esto, que muchos lo defendieron abiertamente, públicamente, que salieron a criticar la manera en la que se había orquestado, que desde luego es criticable en todos los sentidos, porque lo mismo que le hicieron a Alejandro Moreno, pues se lo hicieron a Ricardo Anaya y se lo han hecho a muchas personas que están en el bloque opositor y se lo van a seguir haciendo, ¿no? El mensaje es, ya vieron lo que le pasó a Alejandro Moreno, pues a los demás también. El tema es que este personaje pues tiene una enorme cola y la alianza opositora, los dirigentes y muchas personas que no estaban de acuerdo con ello, salieron y defendieron la alianza y evidentemente defendieron a Alejandro Moreno, que lejos de sumar, restaba. Y ahora con esto, se están desencantados, están traicionados, se sienten ofendidos por el comportamiento del dirigente del PRI y no ven con buenos ojos que siga al frente y que además pues ya no tiene palabra, porque lo principal que tiene un político es la palabra. Y él mismo lo dijo en su momento, en la conversación que sostuvo contigo, pues habló palabras más, palabras menos de la palabra de los políticos, porque él dijo, yo soy un político profesional. Vaya, pues esos son los políticos profesionales que un día dicen algo y al día siguiente te dan la espalda o le dan la espalda a la sociedad o le dan la espalda a los compromisos para salvar pues su carrera, su cara y el futuro, su futuro político, que no sé cuál pueda ser, a menos que lo abrace ya el presidente y le den como el bautismo de redención para que se incorpore a las filas de Morena, pues no veo otra alternativa. Entonces, la gente está molesta por eso y tan está molesta que muchos aliancistas y muchos liderazgos pues, están preocupados por este asunto. Y como dice, sí, una cosa es Alejandro Moreno y otra cosa es el PRI, pero Alejandro Moreno sigue teniendo fuerza en el partido, más allá de lo que está ocurriendo, porque pues, tú sabes muy bien que los priistas son muy disciplinados al interior de su propia dirigencia. Si algo tiene el priismo y siempre me ha sorprendido, es su capacidad pues de ser institucionales, ¿no? De decir, bueno, pues es mi presidente del PRI, ¿no? Tengo que remar con él, porque si no, de lo contrario, pues el PRI se va a desfondar o va a haber problemas. Pero sí hay un asunto ahí muy, muy delicado y es un mensaje no necesariamente favorable para la ciudadanía. Y ahora, pues, los aliancistas dicen, pues, ya tendrán que hacer acuerdos con otras personas que no sea su propia dirigencia. Entonces, ¿en qué papel queda Alejandro Moreno? Pues en el papel de un tipo que se volvió comparsa del presidente, o que quizá en el fondo, no lo sé, tal vez lo fue, no lo sé, Rolando. Ahí, digamos que el juicio de la historia de la gente es el que finalmente definirá la decisión en torno a este personaje. Yo lo que creo es que esto se debe trascender y que la alianza debe seguir, porque de lo contrario ese porcentaje del PRI se va a ir a otro lugar, que eso es lo que tiene miedo la gente, ¿no? Porque si ocurre esto con la Guardia Nacional, pues ¿qué va a ocurrir con el INE y la reforma electoral? ¿Van a estar ahí presentes defendiendo? Mira, Eso genera mucha duda. lo que dicen es que la van a votar en contra, ¿eh?
la reforma del presidente. Yo espero que así sea. Y te platico un poco cómo lo ataca. Mira, también es cierto que fue una escalada de ataques, unos con razón, otros sin razón, por parte del gobierno opositor, más bien el gobierno represor de López Obrador, como tú mencionas, como ya se le aplicaron a Naya. Ha habido una embestida permanente, y así es cierto, O sea, Alejandro Moreno nos dijo que inclusive en su casa le dejaban flores de muerto y una serie de cosas. Yo creo que también es cierto, ojo, no lo estoy justificando, pero sí creo que ha habido una embestida permanente. Y los Lovers van a estar muy contentos si se rompe la alianza, pero no se va a romper, y eso yo tengo certeza en que no se va a romper, por lo que he podido platicar con varios actores. A finales de mayo, una denuncia llegó al correo electrónico, según la columna de Claudio Ochoa Huerta, en el Universal. Fue un correo dirigido a la Fiscalía con una rapidez inmensa. Le contestaron y lo turnaron el caso a la Fiscalía de Campeche. Aquí lo que llama la atención es que fue redactado con un lenguaje del más alto nivel jurídico y perfecta ortografía, como si lo fueran o lo hubiesen hecho del propio gobierno de López Obrador. En menos de 24 horas, con una rapidez asombrosa, la Fiscalía respondió. Y le hicieron un expediente de 29 páginas que comienzan con los datos generales desde el RFC, CURP y la fecha de nacimiento de Alejandro Moreno. A media cuartilla aparecen 21 cuentas bancarias presuntamente relacionadas con Banco Multiva, Banamex, en Santander, 7 cuentas en Banorte, 3 en Bancomer, 6 más en HSBC. Una decena de domicilios. Pero fíjate, lo que hace ruido es que el documento incluye un apartado, coincidencias por teléfono, es decir, gente con la que habló, y aparecen como Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, Horacio Duarte, Ángel Treviño Botti, un empresario acerero, Carlos Hugo Castañeda Garay, contralor del Partido del Trabajo, y bueno, ahí se mencionan varias empresas. Yo la verdad es que no defiendo a Alejandro Moreno, pero sí lo que puedo decir es que, pues, ojalá rectifique el camino, porque fue una maniobra política 100%, yo así la veo. Una maniobra política donde involucró, pues, está jugando al precipicio, es decir, está caminando en el precipicio. Vamos a ver si se va a caer o no se va a caer en el precipicio. Esperemos que no vote a favor la reforma electoral, porque si se vota la reforma electoral con los priistas, este país se acabó y hay que cerrar la cortina, porque desaparecen el INE y hacen el Instituto Electoral del Bienestar. Ya te imaginarás los resultados en los estados, en las elecciones, donde se va directamente a hacer una serie de cosas para que se perpetúe en el poder Morena. No, y además con el resentimiento que le tiene al INE, porque sabemos perfectamente que una de las afrentas que tiene López Obrador en su lista de venganzas es justo el tema del INE, por que finalmente dentro del proceso electoral de 2006 y la votación que se hizo y luego la resolución del tribunal en donde pone a Felipe Calderón como presidente de la República, pues López Obrador va poniendo en su lista de venganzas instituciones, y una de las instituciones que quiere pulverizar y destruir es justo esta institución. Es algo que en su vendetta lo tiene bien configurado Rolando para desquitarse, y va a hacer todo lo posible porque así sea, tarde o temprano. Entonces hay que estar muy alertas y hay que tener lo que se llama la perpetua vigilancia, en donde ya estamos observando con muchísima más claridad, y si no les ha quedado claro hacia dónde se está dirigiendo esto, pues aquí se los recordamos. Nosotros veníamos de un proceso de transición democrática con instituciones que se fueron consolidando a lo largo de todos estos años, instituciones con imperfecciones, desde luego, con aristas irregulares que había que limar, pero que estaban funcionando y que de alguna forma también garantizaban procesos democráticos de manera correcta. Si eso lo perdemos,
vamos a perder gran parte de nuestra libertad. Y sí, queridos amigos, podemos siempre estar peor y ya lo hemos visto. Decíamos, no, no podemos estar peor que con el gobierno anterior, pues ya vimos que no. No, no vamos a poder perder nuestra libertad, pues ya vimos que la libertad se tiene que defender, pero también para que se pueda defender se tiene que vigilar al poder público, y eso es algo que a veces lo brincamos, como damos por sentado, pues que ya tenemos libertad. No, señores, la libertad requiere de una vigilancia perpetua, porque si no, no las pueden arrebatar, sobre todo personajes con este talante autoritario y destructivo que tenemos en el poder, Rolando. Efectivamente, López Obrador es un hombre resentido, dice que la venganza no es lo suyo, pero que le pregunten a Rosario Robles y al abogado que está en la cárcel preso, que eres al abogado de Peña Nieto, el esposo de Yadira Carrillo, bueno, se me fue el nombre, Collado, Juan Collado. Juan Collado, efectivamente. Entonces, que les pregunten si la venganza no es lo suyo. Ahora, yo quiero decirte que me preocupa porque si se apoderan del INE y hacen un IMSS, un INE del bienestar, como ya hicieron el IMSS del bienestar, acabando el seguro popular, bueno, pues ya sabemos el desenlace, o sea, las elecciones van a ser controladas por ellos y entonces sí, tendríamos bastante tiempo para Morena, para rato, para que les dé tiempo de destruir al país y así lograr a manos llenas tender una serie de redes para perpetuarse en el poder. Ajá. Así es, querido Rolando. Pues no sé si quieras agregar algo más de este asunto pues de la militarización y el tema de la alianza, que creo que a la gente lo que le preocupaba era más el tema de la alianza, de la militarización y la Guardia Nacional. Pues ya hemos hablado en reiteradas ocasiones en este programa y creo que sería redundar en lo que ya hemos comentado con anterioridad, querido Rolando. Yo nada más diría que a fin de cuentas, la Guardia Nacional ya está, ya es un hecho, ya tiene un marco legal, pues ya tiene una extensión legal de cuánto tiene que estar, cuánto tiene que perdurar. De alguna forma, pues eso se puede rechazar en el Senado, esperemos que se rechace, y si no se rechaza, pues finalmente ya se tendría que considerar que la Guardia Nacional va a estar hasta cierto año, y el presidente que llegue, a fin de cuentas, que esperemos sea de oposición, pues va a tener la posibilidad quizá pues, de revertir esta situación, querido Rolando, después del cumplimiento del año concretado. No debemos de perder de vista, Fer, que todavía está pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia respecto a ello, donde se establece que las leyes secundarias fueron modificadas y no la Constitución sobre la militarización de López Obrador y todo este espectáculo que se hizo. Y sobre todo tenemos pendiente la controversia constitucional porque definitivamente pues es a todas luces inconstitucional. No, claro, pero por ejemplo, allí metieron también una reforma, una iniciativa en donde expusieron los motivos, una diputada de Morena, que ahorita se me acaba de ir el nombre. Pues acuérdate que hace unos días también, al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto, metió el tema de que la Suprema la Corte, modificación del 105 constitucional. exactamente, la modificación del 105 constitucional. La diputada Reina Celeste Asensio presentó una reforma también a una ley secundaria, que es la ley reglamentaria, para que la Corte se le prohíba manifestarse, atraer o determinar asuntos cuando se viole la Constitución. Es decir, quieren prohibir a la Corte manifestarse cuando se viola la Constitución. Es claro. absurdo, o sea, y fíjate lo que son las cosas. Es una modificación a la ley reglamentaria, que al final es una ley secundaria. Entonces, este asunto, si se aprueba en el Pleno de la Cámara de Diputados y se llegase a aprobar en el Senado, también tiene que ser desechado por la Corte, justamente
no porque los ataque, sino porque es violatoria de la Constitución. Porque si efectivamente quieren hacer eso, tienen que modificar el 105 constitucional y no lo hacen porque no tienen la mayoría, hasta ahorita, la mayoría clasificada, es decir, 334 diputados, 2/3 partes del pleno para hacer la reforma, Fer. Claro, y eso que mencionas, pues es muy importante porque si hablas del artículo 105 constitucional, pues es un artículo estabilizador del poder público y de alguna manera permite a la Corte resolver sobre temas que contravienen principios elementales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de las controversias constitucionales, ¿no? Que son procedimientos de defensa, que son importantes, que están dentro de la Constitución y que son competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué característica tiene este artículo y por qué es tan importante? Bueno, básicamente es hacer que los órganos del Estado se ciñan a sus competencias correspondientes y no usurpen funciones y facultades de otro órgano. Digo, el 105 tiene bastantes temas, tiene el asunto de las controversias constitucionales, tiene el tema de las acciones de inconstitucionalidad y tiene el tema del juicio de amparo, en donde pues, es un procedimiento que se ejerce, como todos sabemos, por vía jurisdiccional, en instancias de la persona que fue agraviada y por parte del gobernado en contra de leyes o actos de autoridades del Estado, ¿no? ¿Te acuerdas tú de cuando fue jefe de gobierno López Obrador, que muchas personas se ampararon en distintos casos como el tema pues, del que dio paso a su desafuero, recordarás perfectamente? Lo del tema del Encino, del predio del Encino. Exactamente. Entonces, pues eso le molesta a López Obrador, el tema de los amparos, el tema de las impugnaciones a los tribunales electorales, el tema de las controversias constitucionales, y ahora con esto, pues quieren, ahora sí que literalmente pulverizar el 105 constitucional para que la Corte intervenga en la resolución de estas controversias constitucionales, querido Rolando. O sea, el autoritarismo en su máxima expresión. Oye, Fer, pues ya de una vez entonces que ya deshagan al Poder Legislativo y al Poder Judicial y se haga una Asamblea Nacional y nos vamos como tipo Venezuela para Sí, ser pues juez y ya. parte y manipular todo, ¿no? Sí, pues Y que no haya prácticamente. poderes. Es cierto. Es lo que quieren, hacer como una suerte de asamblea. Sería lo ideal para ellos, ¿no? Tener una asamblea nacional a modo en donde el emperador pues decida finalmente qué sí o qué no. Y ya ves que a los progres les encanta criticar la monarquía, pues aquí tienes a un monarca absolutista, ¿no? No digo ilustrado, porque no lo es. Todavía dijeras, bueno, caray, es un déspota Salve a la ilustrado. reina, Dios Ajá, salve a la reina. sí, ¿no? Todavía dijeras, no, hombre, tenemos un déspota ilustrado, qué pinche ilustrado está este personaje. Un hombre No, brillantísimo, inteligentísimo, un hombre no, con una inteligencia sobrada. Más bien un no. coyotaje y un porrismo permanente, ¿no? Claro, es un, ahora sí que es un monarca porril, pero bueno, pues así Así las es. cosas, Vámonos a un querido. corte y Vámonos a un regresamos. corte y regresamos a nuestro siguiente tema. Pues estamos de vuelta, queridos amigos de Contrarreloj. Vaya que nos hemos echado largo estos últimos temas. Pues tenemos dos, si quieres los juntamos, porque creo que van un poco de la mano. El tema de la visita de Anthony Blinken a México y el tema de la corrupción, Rolando, porque, a ver, ese tema de lo eléctrico, las decisiones que ha venido tomando López Obrador en esa materia, pues también tienen mucho que ver con el asunto de la corrupción. ¿Cómo viste la visita de Anthony Blinken a México? Pues mira, le vinieron a leer la cartilla de nueva cuenta. Lástima que a lo mejor no surtió mucho efecto, porque te acuerdas que López Obrador dijo que hoy justamente viernes 16, bueno, el viernes 16 iba a mencionar, le iba a responder a Estados Unidos las controversias de los millones
de dólares que en su caso tendría que pagar México por incumplir el TEMEC, que son 40,000 millones de dólares, una cantidad escandalosa que México se embarcaría en la rifa del tigre. Y Anthony Blinken, el secretario de Estado del gobierno norteamericano, dijo muy claramente que tenían que cumplir y le vinieron a leer la cartilla. Acuérdate que López Obrador dijo que la mejor política exterior es la interior, esa diminuta capacidad de López Obrador de entender el mundo, como le dijo Anaya en el debate. Y la lectura es que muchos quisimos darle fue el mejorar el país gracias a programas y políticas públicas. Y que bueno, hubiésemos sido bien vistos por los demás países. Pero ahora nos damos cuenta que la lectura es que pues quiere imponer su ley y el Estado de Derecho ser él, ¿no? Yo creo que definitivamente lo internacional no puede escapar de un país que si se encierra en sí mismo, pues no tiene la capacidad para lograr ventilar y promover una economía más próspera para sus gobernados. Dijo que el propio López, durante la conferencia, el mismo día de la reunión, dijo que no hay una agenda definitiva, ni él trae una agenda especial. O sea, el secretario de Estado no va a traer una agenda del país más poderoso del mundo, viene a México sin una agenda. ¿Hasta dónde llega la capacidad de engaño y de distracción de López? Los reporteros que cubren sus conferencias, el de la oficina de Blinken, hace días, dijeron que abordaría el tráfico de drogas, la migración y el tema eléctrico. Dicho así, Fer, ¿cuál fue el resumen? Pues que le leyeron la cartilla, o sea, le van a leer la cartilla y le dijeron, no, ¿te cuadras o te cuadras, papacito? No hay forma de que puedas cambiar de opinión y que hagas tus espectáculos. O sea, el engaño, la distracción. Y yo creo que ahí tendríamos que estar muy atentos porque el tema eléctrico va a ser la rifa del tigre, ¿eh? Ahora, López Obrador ya sabemos que todo es al chilazo, que no hay agenda, que no hay organización, que tenemos un desastre, pero yo creo que con Donald Trump, que él dijo que muy bravucón, que no, que yo le voy a responder y yo voy a hacer, pues acabó doblándose y poniendo el muro de 40,000 efectivos de la Guardia Nacional justamente en la frontera sur para que nuestros amigos centroamericanos no entraran al país y brincaran hacia Estados Unidos. Entonces, Joe Biden es muy diferente, de manera tal que no habla poco, pero yo creo que la temperatura de la relación ha subido de tono por las posiciones de López Obrador en torno a la invasión rusa en Ucrania, los honores de los enemigos de Estados Unidos, que tú ya lo mencionaste, de los dictadores, y que se envuelve López Obrador en la bandera de la soberanía para vender en México, y que es un excelente comunicador, pero la idea de que Estados Unidos es una amenaza a nuestra soberanía, pues hay que preguntarle a todos los paisanos que mandan miles de millones de dólares, ¿no? A México, sí es una amenaza para México. Entonces, la visita es para leerle la cartilla. En el caso de corrupción, tenemos 3 casos muy importantes de corrupción. No sé si quieres que los mencione de una vez o no, o tú quieres comentar algo. Sí, me gustaría comentar brevemente algo sobre el tema de la soberanía que me preocupa. Yo creo que independientemente de todo lo que vaya a ocurrir, el tema, obviamente, de la cartilla que le leyeron, la presión, porque es muy bravucón, pero al final terminan doblando. Y qué bueno, o sea, qué bueno que esa bravuconería se diluyó, porque ¿para qué queremos un presidente bravucón que finalmente nos va a acarrear una merma económica y pues que se ahuyenten todavía más las inversiones en este país? Y yo creo que independientemente de las controversias que pudieran sobrevivir, López Obrador tendría que de alguna manera reflexionar, que no lo va a hacer, tendría que, pero también tendríamos que reflexionar un poco sobre el tema de la soberanía o esta idea de la soberanía. Yo creo que es falso que un país sea más soberano por tener empresas que controle finalmente el Estado, ¿no? O sea, este monopolio empresarial del Estado que todo quiere tener para sí mismo como
con esta voracidad. Ya hemos visto que cuando se vuelven monopolios estatales terminan siendo completamente llenos de opacidad y corrupción y no son funcionales ni siquiera como empresas. La verdadera soberanía, y aquí me estoy acordando de un artículo de Sergio Sarmiento que salió publicado en estos días, que mencionaba un poco que la verdadera soberanía pues se alcanza con esta prosperidad y se requiere de mercados abiertos para poder tener esa verdadera soberanía, no con monopolios estatales que terminan sepultando la prosperidad. Ve, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene monopolios gubernamentales en el tema de energía. No veo que haya un monopolio al respecto, pero sí tiene una mayor capacidad para defender su soberanía, tiene una mayor capacidad para resolver sus propios problemas, porque su economía finalmente es abierta y eso es lo que le ha dado en gran medida la fuerza y la propia riqueza. Y un país se construye pues con libertad económica, Rolando, esa es su verdadera fortaleza económica, no con discursos chafas de la soberanía nacional en donde solamente se empoderan monopolios estatales y les dan contratos a los hijos de los funcionarios, como ya veremos ahorita en lo que tú traes en el tema de la corrupción. Entonces, no podemos basar nuestra soberanía en empresas estatales llenas de personajes impresentables y corruptos, y así sean los más extraordinarios, pues las empresas estatales tienen otra lógica que solo debilitan la prosperidad económica de los países, Rolando. Estás apagado tu micrófono. Efectivamente, yo creo que López Obrador sabe que en Estados Unidos le truena el dedo y él va a rendirle honores a los gringos. O sea, se vio en la visita contra Biden, muy bravucón, muy sacale punta aquí en México y muy sedita y muy corderito en Estados Unidos. Así es López Obrador, hombre. Acá, recuerda que lo dije en un programa, o sea, fue a decirle a los empresarios de la electricidad que se iban a respetar todos los acuerdos y que no se preocuparan, y llega a México a decirles, no, sí los respetamos, pero siempre y cuando la CFE sea el encargado de manejar todo. Pues lo van a mandar a la fregada, Fer. O sea, definitivamente. En fin, los temas que traemos de corrupción, Fer, pues son temas muy escabrosos. Yo no sé si sea corrupción esto, pero, a ver, el primero de ellos tiene que ver con la regenta, que ya tiene mucho y da mucho que hablar. Me parece que tiene cosas positivas, como tú lo comentabas hace un rato fuera de micrófonos, Julian Assange, sobre todo lo de haber filtrado algunos videos ahí de el ataque a los civiles en las guerras, etcétera. Yo sigo creyendo que es un ciberdelincuente. Lo que sí es cierto es que es enemigo público de Estados Unidos. Pues la regenta, y eso afecta directamente la relación con México, más allá de quién sea Julian Assange. Me parece muy, muy triste que se vulnere la relación, sobre todo por la balanza comercial que tenemos con Estados Unidos en importaciones y exportaciones, que es del 85% para nuestro país. Es increíble que la jefa de gobierno pierda el tiempo entregándole al padre y al hermano las llaves de la ciudad. Oye, Rolando, si me permites rápidamente hacer una acotación a eso que mencionan Adelante, de adelante. Assange. O sea, además el cinismo, pues, porque más allá de la figura de Assange, o sea, imagínate que Assange filtrara a la prensa todos los actos de corrupción, los contratos, ¿no? Las decisiones que se han tomado a nivel más alto en temas de seguridad, que se filtrara a la prensa todo eso, ¿qué diría López Obrador? ¿Qué estaría diciendo? Si lo que dice cuando algún reportero, algún periodista, algún articulista hace un comentario es descalificarlo, y ahora con estos caraduras vienen a darle las llaves de la ciudad a la esposa de Julian Assange, que finalmente, siendo congruentes, son contrario a lo que están supuestamente defendiendo, que es la libertad de expresión, ¿no? O sea, jamás en su vida condecorarían a un personaje que hiciera lo que hace Assange
en esta administración, por ejemplo? Pues mira, le dieron las llaves de la ciudad al padre y al hermano, a John y Gabriel Chipton, respectivamente. Y bueno, es un culto a Julian Assange, y esto va a enfadar directamente a los Estados Unidos, sobre todo porque acordémonos que el periodista australiano ciberdelincuente, como le digo yo, está en prisión preventiva en una cárcel londinense, preso en Reino Unido, y ha insistido López al presidente Joe Biden, y también lo hizo con Donald Trump, de que es inocente, ¿no? Bueno, más allá de quién sea Julian Assange, me parece muy deleznable que se le entregue la llave de la ciudad, como en su momento se le entregaron a Evo Morales, las mismas llaves de la ciudad, la regenta. O sea, la regenta gobierna al designio y a las órdenes del patrón. Como le truenan los dedos el patrón, es como ella obedece. Y obviamente todo lo que haga Claudia Sheinbaum en la ciudad es directamente proporcional a la orden que le dio el propio López Obrador. Ese es el primer tema, Fer. El siguiente también tiene que ver con la regenta, y esto sí me parece un acto de corrupción. Adelante, eso está muy bueno. Pues mira, yo creo que tenemos que estar muy atentos a los próximos días, porque la regenta, de veras, Fer, se vuela la barda. O sea, no puede ser que tengamos una posibilidad de desviar los recursos como se desvían. Yo creo que tenemos un problema donde muy grave, porque fíjate, la regenta está pagando a un fulano catalán, español catalán. Bueno, ya sabes que a los catalanes no les gustan que digas que son españoles, porque ellos consideran a Cataluña independiente de España, pero al final, mientras está integrado, tiene que ver con expresamente con este hombre de apellido, bueno, de nombre Anthony Gutiérrez Rubí, y a su empresa Ideograma. Fíjate, por asesorarla en imagen, en discurso, en manejo de crisis, en supervisión política, en innovación gubernamental. O sea, es su asesor para que la puedan llevar a la presidencia de la República y sea la candidata designada. ¿Te acuerdas cuando estaba Antonio Solá, el español que asesoró a Calderón? ¿Te acuerdas cómo lo criticaron? Bueno, pues ahora la regenta está haciendo lo mismo. Bueno, y Antonio Solá además ya le llegaron al precio, y ahora habla maravillas de López Obrador, y dijo que nunca fue un peligro para México, ¿no? ¿Cuánto crees que le está pagando la regenta a este individuo de Ideograma? No quiero ni imaginarlo. Nada más de que me lo digas me va a doler el bolsillo. Mensualmente, pues le pagan la cantidad de 20,070,000 pesos, es decir, un millón de euros al mes. Y eso conforme al tipo de cambio del euro, porque si el euro se eleva, pues obviamente será mucho más dinero. 1,000,000 de euros le paga a Anthony Gutiérrez Rubí, y según ella tiene que ver más con, bueno, ella negó, obviamente lo van a hacer, pero el Universal tuvo en su poder los contratos, y otros actores les llegaron los contratos de la regenta. Y fíjate, este individuo también asesoró en la campaña presidencial. Primero, es un experto en guerra sucia y en manejo de conflictos y de explosión en medios de comunicación en Latinoamérica. Está muy metido en Latinoamérica. Asesoró a Gustavo Petro para llegar a la presidencia de Colombia. También ha asesorado en su momento a Alberto Fernández, el presidente argentino, a los rateros de los Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, y también al actual superministro de Economía de Alberto Fernández, Sergio Massa. También ha trabajado con el PSOE y ha trabajado con Podemos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es un cuate gris que le encanta a la izquierda, por lo que se ve, y busca pues, posicionar a la regenta para lograr la candidatura presidencial. Esto es corrupción, que no lo quieran justificar. A ver, ¿cómo justificas la asignación directa de 1,000,000 de euros al mes
O sea, al mes estamos hablando de casi 300 millones de pesos, casi 300 millones de pesos anuales, y estamos hablando de que pagarle esta cantidad estratosférica de forma directa, pues no tiene madre, Fer. Y el último asunto, bueno, no sé qué quieras comentar respecto a estos dos temas de la regenta. No, yo coincido con todo lo que has mencionado. Arráncate con el último bloque. Mira, el último que me parece además tristísimo, recordarán, amigas y amigos, que Compranet se cayó misteriosa y coincidentemente, pues resulta que Cyber Robotics Solutions, la empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, el hijo de el impresentable Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, durante ese tiempo de que estuvo fuera Compranet, coincidentemente hizo varios jugosos contratos y le asignaron contratos directos, o sea, de forma directa en varias dependencias. Estamos hablando de que el hijo de la Comisión Federal pues le ha vendido otra vez al Seguro Social, le ha vendido al Hospital Juárez de México, o sea, equipos médicos, ajá, con sobrecosto, obviamente, como tiene que ser. Mira, el 26 de julio pasado, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío presentó una adjudicación directa por 9,19,584 pesos. Después, el 27 de julio, Cyber Robotics Solutions fue beneficiado con 11,347,207 pesos al mantenimiento preventivo y correctivo del equipo acelerador lineal Radisac del Hospital Juárez de México. También sus laboratorios biológicos y de reactivos, a Birmex, que es una empresa de medicamentos del gobierno mexicano, dependiente de la Secretaría de Salud, también le asignaron 17 millones de pesos. Después, al Seguro Social, creo que le vendió otros 12 millones de pesos. Entonces, y justamente en ese tiempo que Compranet se cayó, una mega adjudicación de Cyber Robotics, una nueva corruptela de Manuel Bartlett, de López Obrador, porque acuérdense que López Obrador es muy cercano a Bartlett. Yo creo que Hertz Manero y Bartlett, me atrevo a decirlo, Bartlett, le dieron, yo creo que fueron los dos personajes más oscuros que le dieron millones y millones de pesos para su campaña. Bartlett, como ya lo he dicho N cantidad de veces en el programa, le juntaba en su casa de Lomas de Chapultepec a empresarios de dudosa procedencia, a todos los narcotraficantes de México de forma separada y los hableaban a los narcotraficantes. Por eso no les hace nada. Y al señor de los cielos, a Félix Gallardo, ya le llamas señor y que merece su respeto absoluto. El narcogobierno de López Obrador. Caray, Rolando, sí, ya hemos platicado este tema de Manuel Bartlett y la verdad es que solo así se entiende, o sea, le pasa todo y todo es todo. O sea, a él y a su familia. Yo creo que es uno de los personajes junto con Hertz Manero de los más oscuros que tiene esta administración y vaya que hay personajes como para echar, pero digamos que pertenecen a una serie de administraciones anteriores y que pues de alguna forma siempre han caído de pie. Y Manuel Bartlett, pues bueno, viene de lo más putrefacto de la política mexicana y es uno de sus aliados más importantes de un presidente que se dice humanista, que se dice que ya murió la corrupción, un presidente que de alguna manera dice que ya no hay privilegios y también un presidente que se ha encargado de decir que las administraciones anteriores, las neoliberales, fueron las peores, pues de allá vienen estos amigos en gran medida y ahora los tiene ahí como sus acompañantes y comparsas. Y bueno, el caso de Manuel Bartlett pues no nos sorprende, querido Rolando, lo que nos sorprende es cómo se van acumulando sus propiedades. Vaya que ya dejó dinero como para las siguientes generaciones, las de sus bisnietos y las de los hijos de sus bisnietos.
Bueno, Fer, pero a ver, Fer y amigas y amigos, pero también la regenta anda igual, hombre. A ver, la regenta tiene en paraísos fiscales su tía, su hermana, su mamá, su hija, tienen millones de dólares guardados en paraísos fiscales. Estos sinvergüenzas saben para lo que se hizo el poder, para robar y para deshacer y para echar a perder. Y eso incluye el nulo mantenimiento al metro, Fer. O sea, se está cayendo el metro de la ciudad porque la regenta se está robando el dinero. Se está robando el dinero la señora, porque es lo que han sabido hacer. A ver, ¿de dónde sacó tantos millones de dólares la regenta Claudia Sheinbaum para estar en los Panama Papers y en los otros papers que no me acuerdo cómo se llaman? Bueno, directamente porque cuando fue secretaria de Medio Ambiente, a quien le encargaron las obras del segundo piso, ¿a quién fue? A la Sheinbaum. Hicieron su cochinito para las campañas y obviamente un poco más o mucho más que les alcanza tener el dinero en paraísos fiscales. Y mientras todo esto sucede, Fer, la deuda en México, es decir, la deuda neta del gobierno federal, se ubicará en este próximo año en 40% de todo el Producto Interno Bruto. Esto representa un incremento de 4.8 porcentuales respecto al 35% registrado al cierre del 2019. Una deuda que ha crecido casi 3 billones de pesos con López Obrador. Nos están endeudando, nos están encareciendo, nos están venezualizando. A ver, cuando llegó Chávez al poder, empezó a ver todos estos síntomas, ¿eh? La inseguridad era insostenible en Venezuela. Insostenible. Hubo muertos por doquier. Lo mismo está pasando en México, ¿eh? Ahí lo dejo en el tintero. Por eso compartan este programa un chairo. Díganle lo que está pasando en su país. Así es, querido Rolando, esto es muy importante para que pues podamos ver de alguna manera estas decisiones que se han venido tomando en otros países y cómo creímos que no nos iban a afectar y ahorita estamos observando pues, cómo realmente sí nos afectan y cuestiones que muchos creyeron que no iban a ocurrir, pues ya están ocurriendo y están espantados de lo que votaron, de lo que están observando y están súper arrepentidos pues de esa esperanza tan chafa que se les vendió y esa transformación de porquería que les dijeron que iba a ocurrir. Aunque no falta el ciego fanático que de alguna manera está cerrado a cualquier tipo de postura, pues esos no hay que ni siquiera considerarlos, Rolando. Ya sabemos que son votos perdidos que se van a ir directamente a Morena. Hay que ir por las personas que de alguna forma están preocupadas, ven con temor que de alguna forma se pueden cercenar las pocas libertades no las pocas, las libertades que se fueron construyendo a lo largo de todos estos años, pero que ven con preocupación y espanto cómo su poder adquisitivo se ha ido mermando cada vez más. Entonces, a esas personas que de alguna manera quieren saber qué pasa y de alguna manera quieren tener un rumbo, pues hay que ir por ellas, hay que tratar de decirles, vaya, no claudicar, porque finalmente se necesitan de esas personas para poder sacar a Morena en 2024, querido Rolando. Oye, Fer, y bueno, para que veamos cómo gobierna Morena y cómo se va dando, pues hoy a la alcaldesa de Tlaxcala, Leandra Chicotencal, trató de cubrirse de las agresiones en el desfile militar el viernes 16, es decir, ayer. Bueno, ayer si sale mañana el programa, que es sábado, ¿no? Le aventaron huevos y le aventaron globos llenos de agua y de orines. Se trató de cubrir con la bandera y esto por el pésimo gobierno que está haciendo en Tlaxcala. Y así se está dando prácticamente en todo el país un fenómeno de que la gente quieren probar lo que es Morena. Por cierto, le mando un saludo afectuoso a los que me surten el gas, que decían en el 2018, cuando yo les advertía de los peligros de llegar López Obrador, que ahorita están arrepentidísimos porque si alguien ha atacado es a las gaseras privadas y a la chamba de ellos, López Obrador, y más con el gas, la competencia desleal, la farsa del gas del bienestar, que es el negocio de Caroline Adams, para que lo sepan. ¿Y sabes qué me decían, Fer? Decían, perdón, es que te había muteado el micrófono.
los... Seguramente te decían que estabas loco. No, no, no. Me decían con una forma además tan burda y ahorita están arrepentidísimos. Y ahora quiero que me roben Morena, hijo. Yo los escuchaba y de veras decía, no puede ser ese nivel de los mexicanos, no puede ser ese tipo de cuestiones. En fin, Fer, la verdad es que hoy seguramente esos gaseros están muy arrepentidos, como mucha gente está arrepentida. Por eso estoy cierto que Morena va a perder el Estado de México, porque a ver, las encuestas son muy claras y es una fotografía del momento. Por cierto, hace poco participé en un space de la revista Expansión y me llamó mucho la atención una tipa que ahí estaba en el space hablando maravillas de López Obrador y con el mismo discurso una pseudo periodista, pero no recuerdo el nombre, diciendo que no había contratado deuda, que un gran presidente y ya estuvo en Expansión. También estuvo Regidor, Carlos Bravo Regidor. No me acuerdo de esta fulana, pero yo dije, esta es Chaira, ¿no? No, ya sé quién es. Si estaba Carlos Bravo Regidor y esta expansión es Viridiana Ríos. Esa mujer, hijo, No, qué a ver, bárbaro. Rolando, Viridiana Ríos es uno de los casos más emblemáticos del chairismo privilegiado. Claro, O sea, es claro. una mujer que fue muy crítica de las administraciones anteriores, eh, tuvo una beca para irse a estudiar a Harvard y vive en Harvard, vive en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos chairos que viven en Estados Unidos y en otros lugares de Europa y dicen, estoy con mi presidente, pero no se vendrían, pero ni en los sueños más húmedos a vivir las mieles de la cuarta transformación, porque saben perfectamente que no lo resistiría su salario y su privilegio. Entonces son No, esas porque a ver, personas que de alguna qué fácil. manera, Ajá. tienen la idea de la redistribución de la riqueza, quitarle a los más ricos, pero no tienen ni la más remota idea de producir porque en su vida han producido algo. Lo que han hecho es vivir de becas, vivir de privilegios que siguen alimentándolos para pues tener esta conversación de que no contratan deuda cuando sabemos perfectamente que sí, Rolando. Bueno, pero a ver, Fer, eh, qué fácil es apoyar a López Obrador desde las mieles y el salario del país más capitalista y liberal del mundo, ¿no? Que es Estados Unidos. Qué fácil es cobrar en dólares y criticar en pesos. O sea, definitivamente estos son también otro tipo que anda en TikTok, que ahorita no me acuerdo, un tipejo ahí. ¿Cómo defiende a López Obrador? ¿Cómo lo defiende? Y entonces, bueno, pues qué fácil, ¿no? Es apoyar a López Obrador desde los Estados Unidos. Y fíjate, ya me bloqueó Viridiana Ríos, como ese día en el Space y dije lo que yo pensaba, porque afortunadamente me dieron el uso de la voz. Y también hablé de la deuda que había tenido López Obrador. También le mandé varios tweets contradiciéndola. Y bueno, también le dije de varias cosas, pero me llamó mucho la atención que hablaban de las encuestas y que Morena iba a arrasar. En parte tienen cierta lógica. Pero yo les decía, a ver, la encuesta es meramente una fotografía del momento. Y las personas directamente no van a decir por quién van a votar en el momento que les pregunten, porque temen que les puedan quitar el apoyo en el momento de que les preguntan. ¿Sí me explico? Ajá. Sí, sí, Entonces, claro, completamente. yo creo que van a perder el Estado de México a pesar de que Morena va arriba y que Dios guarde si llega la iletrada, rústica, rupestre, ratera, delincuente confeso de la Delfina Gómez. Y me dio mucha risa lo que decía esta mujer. Y también había otra de una encuestadora que también diciendo, no, es que Morena va. Y yo, ya sabes, en mi típica forma de ser, me metí al space y les puse una recordadita ligera, ¿no? Rolando, esta persona que dices, Viridiana Ríos, cuando Expansión le hizo una entrevista a Pío, ¿no? Salió a decir, bueno, pero es que es la declaración del hermano, ¿no? No necesariamente, casi no necesariamente está vinculado con López Obrador. Por favor, o sea, las maromas así de a peso, ¿no? Me recordaba mucho a las maromas que de pronto hacían los peñistas para defender a Peña Nieto. Pero ya al final
te recordarás que muchos peñistas ya ni hacían maromas, ya mejor se callaban, ¿no? Pero estos me sorprende la capacidad de fanatismo y defensa. No, O sea, una no, no, a ver, no es fanatismo, es lambisconería, o sea, lambisconería completa. Bueno, como siempre lo hemos comentado, una persona que defiende a López Obrador es uno, porque tiene un privilegio, tiene un programa, tiene una beca, tiene un apoyo, tiene la anuencia de López Obrador, recibe algún tipo de recurso por afuera o patrocinio o lo que tú gustes y mandes, ¿no? Pero siempre hay algo detrás, ¿no? Los más grandes defensores del obradorismo tienen algún tipo de privilegio que no quieren perder y quieren seguir preservando. Los defensores O del directamente van a labrador. recibir algo más adelante, o directamente están incorporados a la burocracia, o directamente están en Morena, ¿no? Y los otros, los que no reciben absolutamente nada, ni ningún privilegio, pero Por siguen defendiendo, pues ignorantes. son unos verdaderos idiotas. O sea, perdón, no veo otra manera de decirlo más que esa. Como tú dices, pues es que no. Traes el micrófono, Fer. Ah, tú dijeras, bueno, son unos ignorantes, pues no, ¿verdad? Muchas veces Rolando, acuérdate que a veces nos encontrábamos a gente que estaba preparada y era súper defensora y llegaban así y nos increpaban y nos decían, no, y mi presidente, no, están mal ustedes. Pues, ¿cuántas veces no lo hemos visto? Pero bueno, el fanatismo, el fanatismo no tiene rostro. Pues sí, sí, no, terrible. No, el fanatismo tiene varios rostros. Bueno, ya hasta Jalín Gibran, ya creo que, bueno, Jalín Gibran, ya, Gibran Ramírez. ya, ya quisiera, ¿verdad? Tener la Le inteligencia de pusiste, Jalín le, Gibran. Le pusiste nombre de fundamentalista islámico. Bueno, ya quisieran tener la inteligencia, ¿no? Pero bueno, él también ya está muy desencantado de la 4T porque le dejaron de maiciar y no le dejaron ser presidente de Morena. Y así van a ir cayendo, poco a poco. También Irmeréndira Sandoval, también ya, y John Ackerman están pegándole durísimo a Mario Delgado. Y así, ¿no? Una serie de cosas, mi querido Fer. Así es, querido Rolando, pues no sé si Vámonos. tengas algo más que agregar, si no, pues vámonos para concluir este programa de Oye, Contrarreloj. Sí, nada más quiero invitar, bueno, las redes sociales, ¿no? sí, claro, Mi adelante. red. También quiero invitar a la gente que no se pierda la antítesis todos los miércoles de 8 a 10 en Vía Space con Fernando Galindo, Marito Ponce y un servidor, de 8 a 10 todos los miércoles. Yo estoy en un programa todos los jueves. Este jueves no tuvimos porque obviamente fue el grito. Un programa que se llama Political Story con el doctor Carrillo y sobre todo, bueno, Suemi, una amiga querida ahí de TikTok. También no se pierdan, pues obviamente, Contrarreloj, ni tampoco mi videocolumna todos los jueves, o a veces viernes, dependiendo del humor de Soy Comunicólogo, de Hugo López, en Facebook, en Soy Comunicólogo, tengo una videocolumna ahí todos los jueves. Por cierto, ahí hablé el jueves pasado sobre la no ruptura de la alianza. Yo estoy muy positivo en que no se va a romper. Hay voces que dicen que sí, pero bueno, vamos a esperar. Pues bueno, yo también estoy positivo, porque si no estuviéramos positivos, pues ya bajamos el changarro y cerramos La cortina. Contrarreloj, ¿no, Rolando? Ya decimos, pues, ¿para qué seguimos Y haciendo tendríamos esto? que salir de refugiados hacia Estados Unidos, ¿no? Exacto, Pedir ya asilo en la político. siguiente caravana. Exactamente, con nuestros hermanos centroamericanos. Pero bueno, Fer, en Twitter, Rolando A. Solís O, en Facebook, TikTok y en YouTube, búsquenme como Rolando La Nota. Y bueno, en Instagram estoy como Rolando La Nota, _oficial. Ahí los espero. Fer Galindo, tus redes, querido amigo. En Twitter, @Galo Valdés, en YouTube, @Galo Valdés, y en Facebook, Fernando Galindo, ahí me pueden encontrar. Y pues síganos, vean el material que compartimos y sobre todo, pues compartan este programa con las personas que consideran que les puede ser funcional o que de alguna manera puede despertarles la inquietud y la crítica de lo que estamos observando en nuestro entorno cotidiano, queridos amigos.
Fue como siempre un enorme gusto estar con ustedes, acompañándoles, al igual que estar aquí con mi querido amigo Rolando Igualmente, querido Lanota. Fer, Pues Rolando, te mando un abrazo, que tengas, igualmente. pues ahora sí que tengas un descansado sábado, pues porque siempre ya la costumbre es grabar en la madrugada del viernes. Nuestro viernes social es hacer el contrarreloj, queridos amigos. Eh, para que ustedes tengan información fresca, expedita y rápida. No se pierdan la entrevista que le hicimos a la gente del PRD, especialmente a Ángel Ávila, el que fue presidente interino, fue presidente nacional del PRD 2 años y ahorita ahora es el representante del PRD ante el Consejo General del INE. Es un cuate joven, brillante, inteligente, que yo creo que ahí van a ver lo que opina de la alianza y todo este merequetengue. No se pierdan, Rolando en el balcón, ahí viene la entrevista. Todavía no termina el programa, chútense la entrevista, está muy buena, no se la pierdan. Pues ahí está, querido Rolando, los dejamos con esta entrevista, nos despedimos y que tengan un excelente fin de semana. Nos vamos a la entrevista de Rolando, como siempre, un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias. Hola amigas y amigos de RIT TV, bienvenidas y bienvenidos. Me encuentro con Ángel Ávila Romero, quien además de haber fungido como presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, actualmente es el representante de dicho partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ángel, un gusto saludarte como siempre. Hola, ¿cómo estás, Rolando? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, es un placer. Oye, pues hay muchas inquietudes de la gente, ustedes que son una fuerza política real importante, ¿no? A la gente le está preocupando lo que está pasando con respecto a la alianza, ¿no? Todo lo que se viene dando, la presentación de la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional, al parecer el abrazo de Acactempan que tuvo Alejandro Alito Moreno con Adán Augusto, el secretario de Gobernación. ¿Cuál es la tesitura? ¿Hacia dónde vamos? ¿Va caminando la alianza? Pues yo creo que es muy importante primero establecer que el PRD ha ido a la construcción de una alianza entre los tres partidos políticos que tiene que ver fundamentalmente con el tema de gobiernos de coalición, de tener una agenda legislativa y una agenda de gobierno. Es decir, llevar las alianzas más allá de los temas electorales, que es parte del reclamo que teníamos de algunos ciudadanos que decían, es que solamente es un tema electoral, pero no hay más allá después de las elecciones. Hoy lo hemos tratado de llevar así. Por supuesto que las alianzas, cualquier alianza y los partidos políticos, el PRD en su caso, tenemos principios básicos, principios que son inalienables y que no se pueden dejar a un lado en ese tipo de cuestiones. Y en el caso de la militarización, es uno de esos principios fundamentales. El presidente Zambrano lo ha dicho muchas veces. La militarización puede ser el veneno para la democracia. Cuando un régimen se militariza, los ciudadanos dejamos de perder o perdemos libertades poco a poco y derechos. Y hemos visto cómo regímenes en América Latina que se han militarizado, por supuesto, ha generado que las y los ciudadanos de esos países tengan un menor nivel de vida porque el nivel de militarización impide la libertad de elegir a tu gobernante o a tu representante. El caso de Nicaragua con Daniel Ortega, el caso de Venezuela con Nicolás Maduro, pues son regímenes en donde los militares tienen una condición muy importante, muy especial. Y evidentemente los resultados son catastróficos. Por eso creo que ahora en este tema de lo que está sucediendo con esta propuesta del PRI, nosotros lo hemos dicho claramente, el PRD no la va a acompañar, entiendo que el PAN tampoco la va a acompañar, y yo creo que quien tiene que definir claramente es el PRI. Por lo menos el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, ha dicho que los 11 senadores del PRI van a votar en contra de la propuesta que está haciendo el PRI de la Cámara de Diputados, encabezado por Alejandro Moreno y por Rubén Moreira. Entonces, yo creo que es muy importante que haya dos visiones en el PRI, porque nosotros no compartimos la visión de Alito y de Moreira, de militarizar y darle más facultades a los militares para mantenernos en las calles. Más allá que el tema de seguridad no tiene que ver solamente con los militares en la calle, sino con una estrategia integral que tiene que ser combatir al crimen organizado de una forma integral y no solamente con los militares en la calle, que hoy, como lo vemos,
no es garantía de nada. Hoy hay más militares en la calle que los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, y el número de asesinados en este país ha subido exponencialmente, casi al doble de los asesinatos de los sexenios anteriores, y no se ha acabado el tema de la delincuencia. Entonces, hoy creo que está claro que el PRI tiene que tomar una definición a lo interno sobre el PRI de Alito Moreno, que está por la militarización del país acompañando a Morena, o el PRI de Miguel Ángel Osorio Chong, que al igual que nosotros está en contra del esquema de la militarización. Entonces, vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero la propuesta del PRD es muy clara. Nosotros estamos en contra de la militarización de este país. Nosotros hemos visto en reiteradas ocasiones que en esta alianza de Va por México, el Partido de la Revolución Democrática, pues prácticamente ha fungido como un papel de mediador, de conciliador entre lo que es el PAN, lo que es el PRI, y ustedes lo han hecho bien. Además, como que siempre buscan la unidad de México, el bien superior que es México. ¿Cómo va a seguir esta tesitura? Nosotros, como lo has dicho bien, creo que aquí hay que reconocer la gran valía del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, que le ha puesto mucha estrategia, mucha cabeza fría a la hora de las decisiones. Creo que en ese sentido, sí, el PRD ha ayudado a amalgamar esta coalición, y el presidente Zambrano lo ha dicho: tomemos las decisiones de manera estratégica, buscando lo fundamental, no traicionando los principios, buscando siempre el beneficio de México, defender a las y los ciudadanos, defenderles sus derechos, sus libertades. Así es. Y creo que en ese sentido el PRD va a seguir actuando de la misma forma. Somos congruentes, hemos luchado contra la militarización de este país desde hace muchísimos años, hemos puesto reformas de controversia constitucional, la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto, en la Suprema Corte, las hemos ganado, etcétera. Nosotros sí somos congruentes, no como Morena, que cuando antes de llegar a la presidencia López Obrador, Mario Delgado y otros personajes sacaban hasta unos Epigmenio Ibarra, ¿no? Sacaban sus tweets o sacaban unas pancartas que decían no a la militarización de México. Y hoy que están en el gobierno, pues el presidente dice, bueno, ya cambié de opinión. Eso no es un cambio de opinión, eso es una traición a las y los mexicanos que creyeron en ellos, que creyeron que no iban a militarizar el país y que hoy hacen exactamente lo contrario. Entonces hoy creo que en el PRD mantenemos la congruencia desde hace más de 30 años, y los que no son congruentes y son acomodaticios como los de Morena, cuando estaban en la oposición piden una cosa y ahora en el poder hacen otra cosa. Eso se llama traicionar los principios, algo que no va a hacer el PRD. Ahora en comisiones en la Cámara de Diputados acaba de aprobarse, con el mayoriteo de PRI y Morena justamente, la propuesta del PRI de ampliar el mandato. Inicialmente iba a ser 2028, ahora ya dijeron que era 2029, la Guardia Nacional en las calles. Me parece que va a ser muy riesgoso que se apruebe, pero además que pase al Pleno. ¿Y cuál crees que sea la figura o lo que va a suceder por parte del PRI? ¿O va a ir dividido el PRI? No lo sabemos, pero el PRD va obviamente en contra. Nosotros lo hemos expresado muy bien. Nuestro coordinador Luis Espinosa Cházaro ha sido muy enfático en decir la posición del PRD es unánime, que va junto con nuestros estatutos, nuestros principios, nuestros programas del PRD. Y por cierto, hay un resolutivo del último Congreso Nacional del PRD en diciembre del año pasado, donde establecemos muy claramente nuestra lucha contra la militarización de este país. Entonces, creo que mañana va a ser importante el Pleno porque se va a debatir abiertamente. Vamos a ver cuáles son los partidos políticos y los políticos y las políticas que traicionan sus principios y lo que venían dicho durante 20 años, y cuáles se mantienen firmes en una posición en contra en este tema. Entonces, nosotros, está claro, en el Pleno, nosotros mañana vamos a ir en contra de la militarización de este país. En caso de que el PRI la apruebe y que salga y que vaya a los senadores y que al final esta reforma pues sea aprobada, ¿pondría en riesgo la alianza Va por México directamente? Sí, porque socava y genera la desconfianza con el PRI sobre su forma de actuar. El PRI tiene un compromiso firmado con la coalición Va por México que se llama una moratoria constitucional. La moratoria constitucional establecía que los diputados y las diputadas de la coalición Va por México íbamos a detener en la Cámara de Diputados o en el Senado dos reformas, que era el tema de la militarización y el tema de la reforma electoral. El PRI firmó esta moratoria constitucional
su presidente y su coordinador en la Cámara de Diputados se comprometió a eso, y hoy lo que estamos viendo es que pudieran traicionar o están traicionando esos compromisos. Entonces, con esos antecedentes, pues ¿cuál va a ser la confianza para seguir sentándote en una mesa a acordar ciertas cosas? Hoy lo que hemos dicho, y lo ha dicho el presidente Zambrano, es hacemos un llamado muy importante a los legisladores del PRI de que no voten por esa reforma, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, y que mejor se haga una contrapropuesta de la coalición Va por México en un esquema integral de combate al crimen organizado y no solamente con el esquema que ya vimos que no funcionó tanto en los gobiernos de Calderón como de Peña Nieto y que sigue sin funcionar en el gobierno de López Obrador y que solamente es mantener a los militares en la calle. Hoy necesitamos una reforma integral distinta, diferente, y esa puede salir en el seno de la coalición Va por México, pero siempre igual, ¿no? Que será lo ideal, siempre y cuando haya disposición del PRI. Ahora, si el PRI ha negociado otro tipo de acuerdos en un esquema de intereses particulares, pues sería cosa de que las y los diputados del PRI pues, pusieran en la mesa el rompimiento de la coalición. Yo nada más te quiero informar, Rolando, los diputados del PRI, muchos de ellos deberían de hacer memoria de que muchos de ellos ganaron la coalición Va por México. Es decir, que sin la suma de los votos del PRI, PAN, PRD, no hubieran ganado sus distritos. Claro. Entonces creo que es una parte importante porque nosotros hicimos la coalición en el 2021 para hacer un contrapeso a Morena, para que Morena no tuviera los 2/3 en la Cámara de Diputados y pudiera avanzar en ese tipo de reformas que no ayudan al país y que son un capricho del presidente López Obrador, que se le hace más fácil salir a las calles con los militares en la misma estrategia de Calderón y de Peña Nieto que nosotros denunciamos, en lugar de tener una estrategia diferente, de la estrategia de abrazos, no balazos, esa no funciona. Entonces creo que en ese sentido habría que hacer este llamado para que el PRI entienda que no debe de votar esa reforma, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Por lo pronto, nuestra posición ha sido muy clara de rechazar el esquema de la militarización. Lo que pasa es que Alejandro Moreno Cárdenas aduce y comenta que no es violentar la moratoria constitucional toda vez que la propuesta no viene del presidente, constitucionalmente hablando, sino que viene de parte de ellos para mejorar la seguridad. ¿Tú piensas que sí se rompe, que no se rompe? ¿Cuál es la postura? Por supuesto que no mejora la seguridad porque lo que hace es ampliar el estado de cosas como lo tenemos. Es decir, la Guardia Nacional por militares en las calles sin resolver el tema de la criminalidad. Hoy López Obrador puede terminar este sexenio con más de 200,000 asesinatos. Un récord sangriento, cuando el sexenio de Peña Nieto terminó con 130,000 o el sexenio de Calderón con casi 100,000. Es decir, López Obrador va a duplicar la cifra de Felipe Calderón y trae la misma estrategia de Felipe Calderón de la militarización. Esa es la realidad y lo que la gente debe saber. Entonces, por supuesto que esta moratoria constitucional se rompe porque es mantener el estado de cosas como lo tiene López Obrador, cuando nuestra posición ha sido, Rolando, hacer una reforma distinta, integral, para verdaderamente mejorar la situación de seguridad de este país. En dado caso que el PRI se salga de la alianza, Alejandro Moreno Cárdenas termina su mandato en el 2023. ¿Habrá una alianza posterior para el 2024 con PAN, PRI, PRD? Pues habría que platicarlo. Hoy creo que el mejor escenario es unificar y ser competitivos, ¿no? Yo creo que ellos debieran valorar también el esquema. Hoy el PRI, pues según todas las mediciones, es el partido por el que menos votaría la gente. Cuando le preguntan, ¿usted por qué partido nunca votaría? El 50% de los mexicanos dice que por el PRI. Entonces, todo eso tienen que valorar en el sentido de poder ir a un espacio de competitividad en las elecciones del 2023 y 2024. El Estado de México Estado de México y Coahuila, que por cierto son gobernadas por el PRI. Entonces, yo creo que si a alguien le interesa que no se pierdan esos espacios, pues es a la propia militancia del PRI. Sé que ha habido pláticas tanto en Coahuila como en el Estado de México. Veremos en qué terminan, pero por supuesto que si esta reforma se aprueba en la Cámara de Diputados, se lastimaría la confianza con la dirigencia del PRI, pero al mismo tiempo podríamos nosotros ver la actitud de los senadores y también poder entender que hay dos posiciones en el PRI, una muy responsable de la bancada del Senado y una muy obsequiosa con la 4T, que sería la bancada de la Cámara de Diputados. Es decir, que todavía hay posibilidades y esperanza para los mexicanos, que yo me incluyo,
de que la alianza no se rompa y que continuemos para el Estado de México, Coahuila y obviamente para el 2024. Mientras no estén votadas las cosas, la alianza va a permanecer y mientras no culmine el proceso legislativo en su conjunto. Eso es muy Hay importante. que esperar que termine la Cámara de Diputados, Claro. que pase el Senado y veremos qué pasa para poder platicar junto con el PRI, el PAN, el PRD. ¿El PRD cómo se ve en el futuro? Sabemos que trae a nivel nacional una fuerza importante, relativamente han sido siempre la fiel de la balanza y han tenido pues, triunfos en algunos municipios, en algunos estados, aunque muchos detractores digan lo contrario. El PRD yo creo que sigue siendo una fuerza de verdadera izquierda moderna y visionaria. ¿Cómo se ve el PRD, querido Ángel, para futuro? Nosotros nos vemos trabajando en las 32 entidades, nosotros nos vemos haciendo un trabajo de tocar puertas, nosotros nos vemos haciendo propuestas de solución a los problemas de la ciudadanía. Hoy hay que recordar que el PRD trae la única campaña en todo el país exigiendo que el precio de la tortilla cueste 10 pesos. Hoy es muy importante porque están sufriendo las familias mexicanas por el alza de precios exorbitante. Hoy en este gobierno tenemos la peor inflación en 50 años. Ha subido todo y no me van a dejar mentir las señoras o los señores que hacen las compras para llevar la comida a su casa, cómo ha subido la cebolla, cómo ha subido el pollo, la tortilla, el huevo. Entonces, no es cierto que las cosas vayan mejor. Hoy el PRD ha hecho una propuesta muy responsable de que el precio de la tortilla sea subsidiado por el gobierno, porque es algo fundamental para la alimentación mexicana y que en lugar de estarse gastando el gobierno 22,000 millones de dólares en una refinería, pues ese dinero pueda llegar a la mesa de las y los mexicanos. Veo al PRD trabajando en ese tipo de propuestas y veo al PRD postulando a los mejores candidatos y candidatas, tanto en la elección del 2023 como del 2024, y seguir siendo una alternativa, la única izquierda que hay en este país. Oye, Ángel, y para rematar y finalizar, el PRD tendrá las miras para el 2024 de lograr obtener un candidato o candidata para la presidencia con las demás fuerzas opositoras para vencer a Morena y que haya un proceso abierto entre intelectuales, sociedad civil para elegir ese candidato que inclusive pueda ser no de los partidos, sino de la sociedad civil, un líder que a lo mejor no está visible, pero pueda darse. ¿Esa es la apuesta del PRD? Por supuesto, la apuesta del PRD es la construcción de una agenda de gobierno, una agenda política, rumbo a la elección de 2024, con él o la candidata mejor posicionado y que pueda representar y aglutinar los intereses sociales para mejorar la vida en este país y, por supuesto, enfrentar al régimen antidemocrático de Morena y de pésimos resultados. Hoy no hay resultados económicos, en salud, en seguridad, en migración. Hoy tenemos más mexicanos migrados a Estados Unidos, en feminicidios, en asesinatos. Es decir, hoy el país va mal, más allá de lo que el presidente nos quiera decir en sus mañaneras. Hoy el país, para la realidad de la gente, está muy mal. Nos siguen asaltando el transporte público, sigue habiendo asesinatos, violencia, violaciones, etc. Entonces creo que la conjunción de fuerzas políticas en el objetivo común de generar un contrapeso competitivo a Morena sigue pendiente. Vamos a trabajar para eso y por supuesto que el PRD está puesto para cumplir con la historia y cumplir con su papel de ser un aglutinador de fuerzas sociales que permitan ganar la presidencia de la República y cambiar todo lo que está mal en este gobierno que dijeron que iban a resolver y han resultado peor que los pasados. Pues ya escucharon, amigas y amigas de RIT TV, Ángel Ávila, una joven promesa brillante de aquí del Partido de la Revolución Democrática, que nos dio su punto de vista. Hoy el Consejo General del INE también está medio complicado, pero bueno, esa es otra historia, como diría la nana Goya. Muchas gracias, amigas y amigos. Nos vemos a la próxima.